Muy bien, vamos a cambiar completamente de información porque en la tarde del día de hoy el INDEC ha dado a conocer los índices inflacionarios del último mes de abril. Y la verdad, Elsa, que otra vez estalló la bomba, lamentablemente. Exactamente, lamentablemente, y era esperable porque ya se venía hablando hace bastante tiempo a esta parte de cómo se fueron aumentando los precios y los índices se medían por semana, y ya las primeras semanas de abril tenían muchos incrementos. Estamos en una comunicación a través de videollamada con Alejandro Pegoraro, quien es el director de Consultora Politicón. Alejandro, muy buenas noches, bienvenido. Marco Messina, Elsa Llosa, te saludamos. Decinos, vos tenés el secreto para hacer que baje la inflación. Qué pregunta complicada. ¿Cómo bajamos esta inflación, Alejandro? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Lamentablemente el secreto no lo tenemos, si no lo pondríamos a disposición obviamente del gobierno para ayudar en esta tarea, pero claramente la inflación continúa profundizándose como problema central de la economía nacional. Los datos que hoy se conocieron son no malos, son catastróficos, lamentablemente estuvieron incluso por encima de las proyecciones que ya de por sí eran muy malas, tanto a nivel nacional, que fue de 8,4%, el mes con suba más alto desde abril del 2002, para que tengamos una idea, es decir, de los últimos 21 años. En la región del NEA no nos fue tampoco demasiado bien, la inflación regional fue el 8,3%, y lamentablemente se profundiza un sendero de un nivel de alza de precios que está muy por encima de cualquier tipo de expectativa que había para el año, profundizándose, como decía antes, respecto a lo que había sido el año pasado, que también había sido malo. Y el problema de todo esto es que detrás del dato no existe hoy un programa económico del gobierno nacional que esté tendiente a solucionar de fondo el problema. Ha insistido con algunos parches que históricamente han fracasado, y si pensamos en la proyección, por lo menos de acá lo que resta del año hasta diciembre, estamos hablando de un nivel de inflación que superaría el del 2022, que ya había sido récord, y no tenemos un horizonte de mediano plazo que nos haga creer de que por lo menos podría llegar a tranquilizarse esta suba de precios, sino por el contrario, la macroeconomía sigue estando altamente inestable, altamente desequilibrada, los problemas vinculados al tipo de cambio, vinculados a la emisión monetaria, vinculados a sectores que generan también algún tipo de presión y problemas internacionales, sobre todo también, que impactan en los precios locales, hacen de que ante la ausencia de un programa económico integral y ante la presencia de factores justamente internos y externos, estemos hoy en una situación que es catastrófica y que termina obviamente generando un impacto muy duro y muy severo al bolsillo de la gente al final del día, ¿no? Claro. Ale, ustedes que bueno, hacen muchas investigaciones con respecto a los niveles económicos y por supuesto también investigaciones con respecto a los precios. En este mes particular de abril, sobre todo aquí en la zona del Nordeste, ¿qué motivó esta gran suba de 8,4%? Que como bien decías vos, inclusive ha superado las expectativas del propio gobierno, ¿no? Para mal. Sí, exactamente. Bueno, en el NEA particularmente fueron tres las divisiones, los rubros que crecieron por encima del nivel general, por encima de este 8,3% que marcó para el NEA. Por un lado estuvo la división de restaurantes y hoteles, que creció 14% en el mes, y más allá de que es un dato obviamente muy problemático y es una suba muy alta, esta división en particular no tiene una incidencia demasiado importante dentro del índice global de precio de la región. El gran problema en la región, en verdad, fue el del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas. Se ubicó con la segunda mayor suba de la región en el mes, con 9,8%. Es la suba mensual para los alimentos más alta desde que se mide la inflación en el NEA. Estamos hablando ya de hace un índice que se creó hace 7 años, la más alta de toda la serie histórica. Y obviamente que el rubro de alimentos es lo que tiene la mayor incidencia dentro del índice de precios regional y también nacional, y además es el que termina erosionando justamente los ingresos de los ciudadanos, porque además una suba muy fuerte en el rubro de alimentos ya te está de alguna manera avisando que también va a haber una suba muy importante en las canastas básicas, y obviamente Claro. suba de canasta básica con salarios que siguen reprimidos, eso condena a más gente a la pobreza. Particularmente en el caso de los alimentos, en abril en el NEA, esta suba de 9,8% estuvo muy fuertemente traccionada, por un lado, por los lácteos y los huevos, que crecieron a un ritmo bastante importante, casi 12% mensual,
también hubo un aumento muy importante en el rubro del pan, que creció 10%, y las carnes, que crecieron 9%, que pareciera ser 9% comparado contra 12% de los lácteos, parece ser un desempeño medianamente mejor, pero el problema es que las carnes tienen un muy fuerte impacto en el índice de precios. Y obviamente en las canastas de consumo de los hogares. Entonces, obviamente que eso levanta el promedio general de la región y termina con estos datos. Y el tercer rubro que más creció en el NEA fue el de prendas de vestir y calzado, que está explicado parcialmente por el cambio de temporada, que ya arrancó en marzo, pero que se consolida en abril con la temporada de otoño-invierno y la reposición, digamos, de prendas ofrecidas y mayor, obviamente, demanda de prendas vinculadas a la temporada. Pero si bien normalmente suele crecer bastante en este mes, creció mucho más de lo que históricamente crece por estos factores. Por eso también es un sector muy problemático. Claro. Pero recientemente se conoció un informe, Alejandro, de que Argentina a nivel mundial está en el segundo lugar, donde los alimentos han aumentado de una manera impresionante en los últimos tiempos. Exactamente. Sí. Es justamente alimentos lo que más sube. Alejandro, ¿y qué riesgo tenemos? Porque la mayoría de los economistas dicen que es muy difícil, pero a tu entender, ¿qué riesgo existe de que lleguemos a una hiperinflación en esta situación? Bueno, el riesgo está. Algunos lo ven más cercano, otros lo ven un poco más lejano. En mi consideración personal, creo que estamos todavía a un par de pasos de poder llegar a un escenario de hiper. Hay algunas condiciones que son necesarias para una hiperinflación que todavía no están presentes al día de hoy, pero obviamente que está trazado un camino que en caso de no corregirse, en caso de que no haya acciones del Estado Nacional, que es el único facultado para trabajar sobre la macroeconomía argentina, y en tanto no exista un programa económico integral en donde ordene todas las acciones del Estado directamente al objetivo central de bajar la inflación, y bueno, obviamente que vamos a estar cada vez más cerca de eso. Mantener los niveles de inflación que estamos teniendo ahora mensualmente es un paso previo. De hecho, si uno mira históricamente, por ejemplo, lo que fue el año 1989, que obviamente año que estalló la hiper, uno puede ver que las trayectorias entre enero y abril son muy parecidas a las de hoy. Obviamente el desenlace en ese momento fue catastrófico con la hiper que estalló ese año, y hoy tenemos un sendero parecido. Yo quiero creer de que no vamos a llegar a esa instancia. Obviamente que las elecciones también te marcan una especie de parámetro también, porque el mercado en general también está mirando qué va a pasar en agosto, sobre todo con las PASO. Te puede terminar de explotar la economía con un resultado desfavorable para el mercado, te puede tranquilizarla si el resultado es un poco más amigable de lo que están esperando. Ustedes recordarán lo que pasó en agosto del 2019, después de las PASO en donde gana Alberto Fernández. Ahí hubo un desequilibrio cambiario y un montón de factores que surgen de las expectativas que tiene el mercado en la economía y que obviamente traccionan a la economía nacional. Pero, como te decía antes, están las condiciones, o mejor dicho, hay un camino trazado para un eventual riesgo de llegar a la hiper, sí. Creo que estamos todavía un poquitín lejos, sí, pero estamos más cerca que hace un par de meses. Entonces, obviamente que eso requiere, como te decía antes, de un plan integral del Estado Nacional que deje de generar parches y que deje de alguna manera, intentar aplicar programas aislados, sino que justamente integre la política económica, Ministerio de Economía, el Banco Central mismo, que orienten la política monetaria y la política económica justamente para intentar tranquilizar en primera instancia los niveles de suba mensual y después poder plantearse un objetivo de reducción sistemática para volver a niveles medianamente normales, que es el paso necesario e indispensable para poder pensar en una baja de la inflación, ¿no? Muy bien. Ojalá que la OCA no llegue a ese casillero entonces, Alejandro. Si bien falta un par, vamos camino a eso, pero ojalá que no llegue. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central. Como siempre, ha sido muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias, Alejandro. Bueno, el titular de la consultora Politicón, hablándonos acerca de la inflación, de por qué aumentaron los precios y cómo los alimentos se van a las nubes, sí, realmente. Lamentablemente.